Dios le bendiga a todos los televidentes, a todas las personas que miran este testimonio. La verdad que es imposible quedarnos callados y no mencionar las maravillas que ha hecho Cristo en mi vida y en mi familia. La verdad que el estar ahora mismo aquí es una experiencia tremenda, es algo que humanamente no se puede entender, pero ahora entiendo y sé que hay un Dios todopoderoso, un Dios tan grande que puede cambiar a las personas, a los corazones duros los puede cambiar. Yo también era una persona que conocía a Dios desde pequeño, a los 8 o 9 años más o menos. Mi familia estaba perdida y llegaron al Señor. Y yo, aún siendo pequeño, por la vida que llevaba mi familia, comencé a experimentar el pecado, siendo muy pequeño. Y comencé a hacer cosas malas. Era un niño, por así decirlo, un poco vago era. Y en la calle usted sabe que se aprenden muchas cosas malas. Y bueno, cuando mi familia se entrega al Señor, yo comencé a ir a la iglesia también. Y comencé a escuchar esa palabra tan grande y tan viva, que aún desde pequeño comencé a sentir esa palabra tan poderosa en mi alma. Y comencé a tener ese interés por Dios. Y comencé a buscar a Dios en mi niñez. Y yo sentí que mi vida iba cambiando, todas esas cosas, esas palabras que yo hablaba que eran incorrectas, ese vicio que yo tenía por el fútbol, que yo moría por el fútbol. Mi mamá oró por mí. Yo me acuerdo que cuando me acerqué al Señor, poco a poco es que ya era imposible. Yo era un niño que tenía un vicio tremendo. Yo andaba en la calle jugando al fútbol nada más. Y mi deseo, en mi niñez, yo decía en mi corazón, yo voy a jugar por la selección del Perú. Y fue mi vida transcurriendo así, alejándome de Dios. Y asistía a la iglesia, asistía a la iglesia. Pero poco a poco mi corazón se iba endureciendo porque le di la espalda a Dios. Y uno puede, incluso yendo a una iglesia, darle la espalda a Dios y ser indiferente con Dios. Y ese es un pecado muy fuerte, que poco a poco me fue atando más. Ya comencé a concurrir a muchos más amigos, entré a estudiar a la universidad. Y en la universidad se sabe que ya no tienes el control de tus padres, ya los profesores ya no están allí para guiarte, ¿no? Tú ya eres más independiente, puedes elegir muchas cosas. Pero eso sí, yo tengo que aclarar una cosa, que ahora mismo yo le agradezco a la misericordia de Dios, que gracias a Él yo nunca pude hacer muchas cosas, pero nunca me fui dado al alcohol, por ejemplo, ¿no? Aunque había ese deseo a veces de ir con los amigos, ir a las fiestas, pero nunca tuve esas ganas de repente emborracharme. Entonces, pero yo ahora sé que fueran las oraciones de mis padres, que mi madre siempre oraba por mí, mis padres siempre oraban por mí, siempre veía a mi mamá en las noches orar siempre, y yo sabía que ella oraba por mí. Y la palabra que yo había recibido desde pequeño, esa palabra tan poderosa que removía mi corazón, es algo que nunca me pude olvidar. Una palabra tan tremenda que llenaba mi alma y mi corazón y me hacía feliz. Cuando era niño, yo me acuerdo. Pero fui perdiendo esa felicidad poco a poco. El diablo, que el Señor lo arrepenta, fue quitándome muchos valores que yo tenía, que el Señor me dio. Muchas cosas que yo tenía, muchos valores: la humildad, la sencillez, el amor hacia los demás, la honradez. Fui perdiendo muchas cosas, ¿no? Entonces, estando en la universidad, comencé a aprender muchas cosas. Me gustaba mi carrera. Y incluso en el colegio era una persona muy aplicada. Me gustaba estudiar, aprender mucho. Entonces comencé, supuestamente, no era una persona borracha, no era un muchacho que andaba con chicas, o sea, no era mujeriego ni nada de eso, ¿no? Pero comencé a tener un pecado en mi corazón, que era el orgullo. Yo no despreciaba a la gente por su valor económico. Eso para mí, al contrario, si ya tenía ideas socialistas en mi corazón y tenía ese ideal de no despreciar a nadie, de respetar a todo el mundo, ¿no? Pero en mi corazón había el orgullo intelectual, porque yo despreciaba a la gente que no sabía, o a personas que desconocían. Y es un orgullo que ahora me avergüenzo de eso, porque a veces no me acercaba a gente porque pensaba que era gente ignorante, cuando yo también era ignorante, pero en mi orgullo, porque había aprendido un poco, quizá porque había estudiado un poco, despreciaba a la gente. Y yo me daba cuenta de eso, pero habían cadenas en mi corazón. Porque yo, mire hermano, hermanos, amigos,
que me escuchan, hay cadenas en el ser humano que tú no puedes, yo podía romper, porque es algo que está dentro. Son cadenas que lo pone el diablo, que el Señor lo reprenda en nuestras vidas. Pero hay un Dios que liberta al hombre, hay un Dios que cambia el corazón, que transforma toda tu vida y que te da una vida de paz, de felicidad. Bueno, entonces yo comencé a alejarme de Dios. Estando ya en la universidad me alejé mucho más de Dios. Me enamoré de mi esposa, ella contó parte ya del testimonio. Pero aún en el fondo de mi corazón había un cierto respeto a Dios. Porque esa palabra que yo escuché de pequeño era viva y eficaz en mi vida. ¿Te resonaba? Sí, así es. Cada vez que yo hacía algo estaba ahí. Yo sentía, mire, es algo que no lo puedo explicar quizá. No se puede explicar, porque esa palabra es viva, esa palabra es eficaz, esta Biblia. Marca nuestras vidas. Para toda la gente que ve, aquí hay una palabra que puede cambiar, que es potente, que es poderosa, que es superior a cualquier libro de psicología, a cualquier libro que quizá pueda llenar tu corazón, a cualquier novela que quizá te emociona, pero que no puede cambiar tu vida, que no puede cambiar esos complejos que puedes tener en el corazón, que a veces durante toda tu vida se van creando. Entonces iba transcurriendo mi vida, iba a la iglesia, escuchaba la palabra de Dios, siempre sentía el llamado de Dios en mi corazón, siempre sentía ese llamado que me decía, Marco, no te olvides de ese Dios a quien tú conociste, no te olvides de ese Dios tan grande. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Cristo Jesús, porque el Señor siempre está a la puerta llamándonos. Así es. Pasó mucho tiempo, y yo despreciando a Dios, haciendo caso omiso a ese llamado, que a veces quemaba mi corazón. Escuchaba, me iba a la iglesia, escuchaba porque me gustaba. Me sentía triste, decía, yo me siento triste, pero en la iglesia me voy a sentir mejor. Me iba a la iglesia y sentía esa palabra que llenaba mi alma, pero había unas cadenas fuertes en mi corazón que me impedían acercarme a Dios y tomar esa decisión. Siempre estaba a punto, quizá, decía, ya, mañana me voy a convertir, mañana voy a entregarle mi vida a Dios. Dar el paso, pero no podía, era algo muy fuerte. Me enamoré de mi esposa, ella contó ya una grande parte del testimonio que vivimos, ¿no? Ella por motivos X, ¿no? Se alejó, se fue a Estados Unidos y yo, para mí fue que se me derrumbó la vida. Porque yo la amaba a mi esposa, yo la quería mucho. En ese entonces era mi enamorada, ¿no? Yo la amaba, la quería mucho, sentía mucho respeto por ella, aún no conociendo a Dios, pero sentía ese respeto, porque habían en mí unos valores que los creó Dios en mi corazón. Y eso lo crea Dios nada más. Y entonces yo sentía un respeto por ella, la cuidaba en cierta forma, ¿no? Trataba de respetarla siempre, de ser un ejemplo incluso para ella, ¿no? Porque yo le llevaba unos años en ese entonces. Y aunque ahora quizás no se nota, pero en ese entonces yo era quizá un poco mayor que ella. Entonces yo quería que ella formara un matrimonio. Bueno, yo tenía ese ideal en mi cabeza. Decía, yo quiero tener un hogar feliz. Yo quiero formar un hogar y quiero que mi hogar sea un hogar ejemplo para los demás. Y quisiera servir a Dios en mi corazón. En mi corazón decía, yo cuando me case voy a servir a Dios. Cuando me case voy a servir a Dios. Dios estaba tomando en cuenta esa palabra, sí, entonces, que uno lo decía, pero que estaba ahí presente. En mi corazón, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que fue el día en que ella viajó a Estados Unidos, yo me quedé muy triste. Ella se iba por un mes nada más. Entonces el día, justamente faltando pocos días para que ella regrese a Perú, quedamos en llamarnos por teléfono. Y yo iba a recibir la llamada en la casa de mi abuela. Entonces ese día, esa noche, yo me acuerdo que me eché a dormir. Pero yo no pude dormir esa noche, no sé por qué. Yo daba vueltas en la cama, daba vueltas y no podía dormir. Era algo que no sé qué pasaba en mí, que no podía dormir. Entonces yo estaba muy preocupado. Y dije, ¿qué pasa conmigo? No puedo dormir. Entonces desperté en la mañana y iba a tomar mi desayuno. Y digo, mamá, sírveme el desayuno. Me fui a tomar el desayuno, pero no tenía hambre. Y me fui, ¿sabes qué, mamá? No tengo hambre. Digo, me fui a recibir la llamada. Llegué a recibir la llamada telefónica y cuando era algo que había en mi corazón. Yo cuando levanto el teléfono, ella me dice, Marco, me dice. Yo cuando escuché esa palabra nada más, yo ni la saludé ni nada, yo simplemente dije, te quedas, ¿no? Y ella me dice, sí, Marco, me voy a quedar. Sentimiento, ya se sentía. ¿Y cómo es? No, yo ya
sentí algo en mi corazón antes, ¿no? Entonces fue el momento en que ella me dice, ¿sabes qué, Marco? Me voy a quedar.